Hoy continuamos con la serie que estamos desarrollando sobre las bienaventuranzas y vamos a desarrollar hoy la que está en el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, versículo 7. Que dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es importante que recordemos el contexto en el cual se da este sermón del monte y en especial estas bienaventuranzas. El versículo 1 del capítulo 5 dice que, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Entonces, el contexto de la enseñanza es una enseñanza a los discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y comienzan las bienaventuranzas. Y la que hoy vamos a desarrollar es: bienaventurados, alegres o dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La Biblia de las Américas traduce este versículo así: bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. ¿Qué es lo que significa la palabra misericordia? Tiene una extensión muy grande en el Antiguo Testamento, pero la palabra que en hebreo se utiliza para misericordia es rejamín, que traduce entrañas, vísceras, riñones, y en singular traduce el útero o seno materno. De ahí que la palabra, en un sentido metafórico, se usa para describir un sentimiento íntimo y profundo, similar al sentimiento que tiene una madre por el hijo de sus entrañas o un padre por su hijo. Ese tipo de vínculo y ese tipo de amor es del que está hablando. Para nosotros es definitivamente algo que no pertenece a las imágenes de nuestra cultura, decir te amo con todos mis riñones. Preferiríamos el término corazón, porque de alguna manera lo asociamos más al término de los afectos. O es raro que una madre le diga a su hijo te amo con todas mis entrañas o te amo con mi útero, en lugar de decirle con su corazón. Pero el lenguaje de la Biblia, como es muy antropológico, habla de partes del cuerpo. Y lo que da a entender aquí es que esta relación es tan íntima como la relación de una madre con su hijo que salió de sus entrañas. La otra palabra que se usa para la expresión de misericordia es hesed, que tiene también el derivado de amar, pero ahora se habla en esta palabra de una relación más consciente, que quiere decir ya una clara conciencia de ejercer misericordia. Y se da también para el contexto de matrimonios, el deber del padre de cuidar de su hijo o el deber del padre de cuidar de su esposa. El sentido general de esa palabra es piedad, compasión, perdón, y hay también una dimensión bien interesante porque la Escritura asocia esta palabra con un atributo divino. ¿Recuerdan el texto que está en el capítulo 34 del libro del Éxodo? Éxodo 34, versículos del 5 al 9. Cuando el Señor aparece a Moisés, dice: y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces el Señor pasó delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los siglos,
de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Cuando Moisés también pide al Señor que le deje ver, lo que ve es la espalda y la proclamación de el Señor misericordioso. Entonces la misericordia se describe primeramente en la Biblia como ese atributo de Dios. El ser de Dios es ser misericordioso. Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 36, nos llama a nosotros como sus discípulos a imitar a Dios en el tema de la misericordia. Y Lucas 6, 36 dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, esta misericordia pertenece a un atributo de Dios, que el Señor por su misericordia y gracia nos da a nosotros por medio de la presencia del Espíritu Santo, de tal manera que podamos ser misericordiosos como Él es misericordioso. Pero en el Evangelio de Lucas está como un llamado al discípulo, así como está en Mateo, que está en el contexto de la instrucción de los discípulos. Jesús les enseñó a los discípulos: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así que la misericordia la vemos en esas dos dimensiones, como ese sentimiento entrañable hacia aquel que tiene necesidad, hacia aquel que debemos amar, pero también como parte de la voluntad revelada de Dios manifestada en su palabra. Para eso quiero que vayamos al texto de Mateo 23. Y por lo general vamos a ir desarrollando la idea que se ve en el Evangelio de Mateo sobre el tema de la misericordia. Y está en el contexto de la llamada de atención que se le hace a los fariseos. Este texto de Mateo 23. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, dice, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Miren cómo el Señor, dentro de esta lista de las cosas más importantes de la ley, establece primero la justicia, pero unida a la justicia está la misericordia. Luego entonces, dentro de la interpretación de la ley de Dios, el tema de la misericordia es un punto importante. Hay que tener en cuenta que ya hemos hablado que hay principios que orientan la recta interpretación de la ley. Y uno de los principios que el Señor identifica aquí para interpretar correctamente la ley de Dios es que evidentemente se debe tener en cuenta la justicia, pero esa justicia en su aplicación debe tener en cuenta la misericordia. Y esos dos principios solamente se iluminan desde la fe. Por eso el texto pone esas tres pilares como importantes. Lo cual quiere decir que en la interpretación farisea de la ley no se tenían en cuenta. Y nosotros vemos que en toda la casuística rabínica que está denunciando Mateo, se iba a que tienes que cumplir literalmente lo que la ley dice. Pero ahora el Señor está diciendo, lo que la ley dice está orientado hacia la justicia, hacia la misericordia y a la fe. De tal manera que si lo que tú cumples no refleja la justicia de Dios, la misericordia y la fe, no estás haciendo nada. Ese cumplimiento realmente no es la voluntad de Dios. Y dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Otra vez el espíritu de la ley. La felicidad de la misericordia
Bienaventurados los misericordiosos. ¿Quiénes son estos bienaventurados o misericordiosos que alcanzarán misericordia? Aquellos que se sientan como discípulos a escuchar la enseñanza del Maestro, del capítulo 5, versículo 1. Pero nosotros vemos que el Señor nos llama a ser misericordiosos y a que la misericordia se refleje en la vida diaria. Pero la misericordia no es algo que surge simplemente de las emociones humanas. De la misericordia que estamos hablando aquí es de la misericordia que Dios pone en el corazón del hombre para que seamos misericordiosos. Es un don de la gracia. Todos sabemos que hay afectos naturales, pero también sabemos que esos afectos naturales se pervierten, que la conciencia se cauteriza y que incluso Pablo dice en Timoteo que esos afectos naturales incluso tienden a desaparecer. Por eso la misericordia de la que hablamos aquí es la misericordia concedida por la gracia de Dios. En Hechos, capítulo 20, versículo 35, el Señor nos dice esto: en esto os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Volvemos al tema de la bienaventuranza, pero ahora la bienaventuranza está asociada a dar. ¿Y a dar a quiénes? El versículo dice: en esto os mostré que trabajando así debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Esta bienaventuranza no quedó consignada en ninguno de los evangelios. Pablo la cita como una bienaventuranza que él recibió posiblemente del Señor mismo o de los otros apóstoles, no lo sabemos con certeza, pero ahora viene la bienaventuranza de más bienaventurado es dar que recibir. Bienaventurados los misericordiosos. Entonces, reflexionando sobre el tema de la misericordia, desde la raíz de la palabra, esta bienaventuranza de la misericordia toca los sentimientos humanos, desde la etimología de que se refiere a un amor entrañable o a un amor de las entrañas. Pero este amor de esta naturaleza solo puede venir de un corazón regenerado. ¿Por qué? Por el texto de Lucas que dice: sed vosotros misericordiosos, como vuestro Padre Celestial. Ahí en ese cómo nos dice que esa misericordia es una imitación del Padre Celestial. No se está refiriendo al amor o al afecto natural, producto de ser creados a imagen y semejanza de Dios, sino a participar de un atributo que Dios nos comunica por su gracia, y es la misericordia. Luego entonces, de la misericordia que estamos hablando aquí, no es una misericordia posible para el corazón del pecador no regenerado. ¿Por qué? Porque ese corazón es de piedra y no puede tener ni compasión, ni amor, ni bondad, ni afecto ante el sufrimiento del otro. Es un corazón que es incapaz de dolerse por el hermano o por las necesidades del hermano. Y lastimosamente este es hoy el modelo de nuestra sociedad. El egoísmo que ha inundado la mentalidad de la sociedad occidental ha llegado a unos extremos de inconsciencia frente al dolor ajeno que es realmente alarmante y preocupante. Quizás
por el bombardeo de los medios de tantas atrocidades. Incluso nosotros hemos llegado a acostumbrarnos a ciertas barbaries que no son de nada normales. Y cada día vemos en ciertos medios de comunicación cómo se siguen cometiendo grandes atrocidades y casi que ya ni siquiera nos impacta, o si nos impacta es por un breve periodo de tiempo, y uno ve la indiferencia con las que incluso se dan las noticias que acontecen sobre estos temas. Y uno ve cómo sale una noticia, tantos muertos en tal atentado y en tal parte, y de pronto, y ahora los deportes. La total indiferencia frente a la destrucción de la imagen de Dios en el hombre, la mutilación, la violación, la muerte, el odio, todo lo que sucede, y simplemente se pasa la página como si se pasara otro link más, no de la vida real, sino de ese mundo virtual insensible en el que nos estamos acostumbrando a vivir. Pasamos cual saduceo, cual sacerdote, cual levita al lado del necesitado, y ni siquiera se nos turba la conciencia y la mente para preguntarnos. Quizás la parábola del samaritano ilustra casi que la condición de nuestra sociedad actual, que dice que pasó el sacerdote y vio al hombre, pero no fue movido a misericordia. No hubo un sentimiento de bondad, de ayudar, sus entrañas de piedra no fueron removidas frente al ver el dolor ajeno. Y pasa después el levita, igual, la insensibilidad completa. Y es un llamado de atención, porque esa parábola está ilustrando la hipocresía religiosa de la época. Porque quienes pasaron al lado del necesitado eran los religiosos, los que se creían representantes de Dios ante esa sociedad, y fueron insensibles frente al dolor ajeno. Cuando pasa el samaritano, el odioso samaritano, pagano y religioso, y con todo lo que se le consideraba, el texto dice que fue movido a misericordia. Dice que sus entrañas se movieron, le dolió la situación de ese hombre violentado, golpeado, arrasado, tirado ahí como cualquier otro bulto. Quizás los otros sí vieron algo que era desechable ahí tirado, pero el samaritano vio una persona, vio un ser humano y se mueve a misericordia. Y dice que no es ese sentimiento sensiblero, que no es simplemente esa cosa superficial, sino algo que de verdad surge de las entrañas, que desembocó en una ayuda real. Lo levanta, lo coloca sobre su propio asno, lo lleva, en fin, todo un conjunto de acciones. Esta bienaventuranza nos llama a nosotros los discípulos a hacer un examen si de verdad el ayudar al prójimo en necesidad es una fuente de felicidad para nosotros. Porque bien podemos ayudar, pero considerándolo como un deber o una carga que tenemos, porque debemos cumplir un mandato. Y aquí es donde está el peligro. Eso está más cerca del fariseísmo que del cristianismo. Porque dice que esa ayuda que damos al prójimo en necesidad debe surgir no solamente de la conciencia de cumplir un deber, sino de un amor entrañable. Porque de lo contrario sería una hipocresía.
¿Nace de nuestros corazones la misericordia por el débil o somos indiferentes frente al dolor ajeno? A eso es a los que nos debemos enfrentar al meditar sobre esta misericordia. Pero la misericordia aquí no es solo un sentimiento, sino que se acompaña de acciones, de hechos. En el capítulo siguiente de Mateo, comienza a hablar sobre lo que en el judaísmo se conocía como las obras de justicia o las acciones de justicia. Y una de ellas es la limosna. Capítulo 6, versículo 1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Dice, las obras de misericordia no pueden hacerse para ser vistos por los hombres. Eso es lo mismo que después les va a reprochar en el capítulo 23. Dice, hipócritas, todo eso lo hacen para que se les rinda homenaje, para que se les vea, para aparecer. Pero sigue diciendo, cuando tú des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Cuando tú ayudes al necesitado, dándole un recurso material, no seas hipócrita, como hacen los hipócritas en las sinagogas. Y miren lo triste de este tema. No solamente es una gran hipocresía, sino que además el Señor lo denuncia como una hipocresía de carácter religioso. Dice, ¿cómo es posible que la ayuda que ustedes dan sea para hacerse notar en medio de, en este caso en medio de una sinagoga? Pero bien podría ser en medio de una iglesia. Yo voy a dar para que todo el mundo se dé cuenta, para que me reconozcan como un hermano que ayuda. En otras palabras, lo que dice el texto, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, y es la recompensa pasajera de hombres hipócritas alabando a otros hombres hipócritas. Esa es la recompensa de la hipocresía, recibir otra hipocresía de parte de aquellos. Pero el Señor dice, mas tú cuando ayudes, cuando seas misericordioso, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y la metáfora es que no sepa nadie más que el que necesita saberlo, aquel a quien tú vas a ayudar, punto. Si voy a ayudar a un hermano, ¿por qué todo el mundo tiene que saberlo? ¿Por qué tengo que publicarlo o por qué tengo que hacerlo de tal forma que todo el mundo lo sepa? Esa misericordia, miren cómo está construido el texto aquí. En la misma estructura es, recibirán del Señor una recompensa. Ser misericordioso y recibirán misericordia. Dice, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre, que es misericordioso, te recompensará en público, pero a su debido tiempo. Personalmente creo que ese en público no va a ser de este lado de la creación, sino en la vida eterna. El Señor mostrará. Pero mientras tanto nuestro peregrinaje debe ser primero de meditar si estamos sintiendo realmente esa misericordia que nos ayuda a ver la necesidad del hermano y a preocuparnos. Y la misericordia en Mateo tiene contextos muy amplios. Miren que aquí ya se ve en el tema de la ayuda material, dar limosna, o sea, ayudar económicamente a alguien que lo necesita. Pero Mateo en el capítulo 9 habla de la misericordia del que enseña al que necesita
ser instruido. Pues miren que el tema de la misericordia tiene muchas esferas. La ayuda espiritual, la ayuda material, el escuchar a alguien es una obra de misericordia, escuchar a alguien que necesita ser escuchado, alentar a alguien que necesita una voz de aliento, todo eso es misericordia. Mateo 9, del 35 al 38. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y dolencia. Versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, tuvo misericordia. Es la misma palabra. Tuvo misericordia de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y mire esto, aquí la función de un pastor debe estar guiada por la misericordia. Miren lo importante de esto, dice que el Señor tuvo compasión. ¿Por qué? Porque estas personas, estas ovejas, no tenían a alguien que les guiara, no tenían un pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Parte de tener misericordia con otras personas es rogar por ellas para que el Señor envíe pastores a las vidas de aquellas personas que necesitan. Si ve entonces cómo la misericordia se extiende hacia muchos, que Dios levante maestros misericordiosos que enseñen con misericordia. Y este punto es importante para todo aquel que ejerce el ministerio o para todo aquel que aspira a un ministerio. El llamado al ministro es a expresar amor y misericordia, no a mandar, no con crueldad, ni de acciones, ni de palabra. Quien enseña debe enseñar con misericordia. Tener misericordia de aquellos que necesitan ser guiados. La misericordia en Mateo también se describe como acciones concretas. Miren cómo aparece en el capítulo 14, versículo 13. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Otra vez, tuvo misericordia de ellos. Y le siguió tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Ahora, si bien es cierto, hoy nosotros como iglesia no tenemos esa potestad de sanar físicamente, sí, como iglesia debemos ser conscientes del especial cuidado que necesitan nuestros hermanos que están enfermos, del especial cuidado de visitarlos, de acompañarlos, de animarnos, de mostrarles el afecto en los momentos de enfermedad. Como vimos también con el sermón del leproso, tuvo compasión de él. Y fue una compasión que no solamente se expresó en palabras, sino que movió su mano para ayudar. La misericordia en la Biblia debe ser expresada así. Los débiles, los enfermos, los que no tienen quien les guíe, los que son ovejas descarriadas sin pastor, todos ellos son especial objeto de la misericordia de Dios. Y dice, y sanó a los que estaban enfermos. Y cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada.
despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren qué comer. Y viene la misericordia corporal, y el Señor dice, no, dadle vosotros de comer. Y el Señor hace el milagro de los panes, y se muestra entonces también la misericordia de proveer para la necesidad material. En Mateo 20, miren cómo va el texto de Mateo hablando de la misericordia, en el versículo 29. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, oyeron que Jesús pasaba y clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. El clamor de la misericordia. Y miren la respuesta de la gente. Y la gente les reprendió para que se callasen. Increíble, ¿no? Es un ciego, es un necesitado, que ve pasar, que oye pasar frente a sí la gracia. ¿Qué más puede hacer que pararse a gritar, como lo hizo también el leproso? Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Aquí estos ciegos se levantan y dicen, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, míranos con tu gracia, sánanos. Pero la gente reprendió esa súplica de misericordia. Pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, esta es la misma palabra de misericordia, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y les siguieron. Y miren que esta palabra en Mateo del seguimiento es una expresión que se usa para el discipulado. Y aquí es donde nosotros vemos la diferencia entre la multitud y el discípulo. El discípulo ha conocido la acción misericordiosa de Dios y se supone que debe participar siendo también misericordioso porque él mismo ha recibido la misericordia de la sanidad, del perdón, del llamado de Cristo, ser misericordiosos. Pero aquí vemos todavía la idea de la gente y la misericordia de Cristo. Realmente uno se queda pensando, ¿cuál sería el motivo por el cual la gente mandó callar a aquellos ciegos que pedían misericordia? ¿Qué era lo indebido de la acción? ¿Por qué debían callarse? ¿Cuál era la razón? Lo que uno puede inferir es que realmente aquella gente todavía no había entendido quién era el que estaba pasando por ahí. Miren la claridad con la que se refieren estos ciegos. Ellos veían mucho más que el mundo de gente que iba ahí, porque su declaración es, Señor, Hijo de David, el Rey, ten misericordia de nosotros. Como expresión de tu reino, ten misericordia. Y cuando el Señor les pregunta, ¿qué quieres que haga? Ellos con toda la naturalidad responden, sánanos, devuélvenos la vista. Nosotros sabemos que tu señorío llega hasta el poder majestuoso de sanarnos de nuestra enfermedad.
La misericordia en Mateo incluso aparece extendida por Dios hasta los gentiles. Mateo capítulo 15, del 22 al 28, dice que he aquí una mujer cananea. Y ¿saben lo interesante? Vamos a ver en este texto la misma estructura que en este que acabamos de ver de los ciegos. Mateo se encarga de repetirlo. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, igual que los ciegos, ¿saben? Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. La misma expresión de los ciegos, y es sorprendente. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y este texto es rudo, pero refleja la idea de la época. El paradigma de la misericordia es solo para el pueblo de los redimidos. Y el Señor le respondió, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Échala. Viene haciendo escándalo por ahí. Dile que se calle. Esa fue la comprensión de los discípulos. En parte, ¿por qué? Porque era una extranjera. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le responde a la mujer. Entonces ella vino y se postró ante él. Dice el texto que se arrodilla, diciéndole, Señor, socórreme. Otra vez la petición de misericordia, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Los perros era una expresión dentro de esa época para referirse a los gentiles. No está bien. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Miren esa petición de misericordia en una clave del aspecto cultural. La mujer es como si estuviera diciendo, sí, yo soy gentil y no heredera de esas promesas que Dios le dio al pueblo, pero yo quiero que se me permita tomar incluso lo que ellos votan, lo que sobra. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. ¿Sí ve? Pero uno hace ese contraste incluso aquí con los propios discípulos. Porque esta reacción del Señor era también para enseñar a sus discípulos lo que posteriormente Él mismo les mandó. Id a todas las naciones a predicar el Evangelio de la misericordia de Dios. Y aquí la misericordia sale de las fronteras de las ovejas para extenderse incluso a los gentiles. Entonces vemos el alcance de la misericordia en Mateo. Y Él le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Esa petición de misericordia no era solo la expresión de una necesidad del momento, sino que ahora el Señor dice, es la expresión de la fe, como los ciegos. Pasa por ahí el Señor, y a los únicos que les ocurre gritar, Señor, Hijo de David, ten misericordia, es a ellos. Y uno dice, ¿y entonces cuál era la idea que tenía la multitud? ¿Qué era lo que pasaba con esas multitudes? Y aquí uno ve incluso esa idea en los propios discípulos. Pero el Señor les muestra al final
¿Cuál es el motivo del ruego? Dice, esta mujer tiene una gran fe y le dice, hágase contigo como tú pides, como tú quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Increíble cómo el Señor ilustra la misericordia. Y cualquiera que dé de comer a uno de estos más pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa, dice Mateo 10:42. Lo último que quiero desarrollar son que Mateo expresa dos parábolas sobre la misericordia. Y una está en Mateo 18 del 23 al 35, los deudores, ¿se acuerdan? La parábola de los dos deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo cuentas con sus siervos. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, una suma impagable para esa época. Como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, como la mujer, le suplica diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. El motivo del perdón, la misericordia. Y se va a hacer una antítesis entre el recibir misericordia y dar misericordia. Y la parábola dice que el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Y la historia repite la misma estructura de al comienzo. Este siervo hace lo mismo que él acababa de hacer ante el rey. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia y yo te lo pagaré todo. Lo mismo que él había dicho. Mas la respuesta no fue igual. Dice que, mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y aquí el Señor le dice a ese siervo, malvado, la misericordia que recibiste no la diste. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y la conclusión de la parábola es, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Perdonar como somos perdonados. Y por último leamos la ilustración de las obras de misericordia en Mateo 25, 31 al 46, donde se relata el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria.
Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Lo que nos dice que el reino que van a recibir es porque Dios lo ha preparado, por gracia, no por obras. Esta introducción nos dice que lo que Él va a desarrollar no es que sea méritos de ellos para entrar al reino. El reino había sido preparado antes de los méritos, antes de las obras, y no por las obras. Pero hay un conector que el Señor utiliza aquí que es significativo, y son las obras de misericordia que deben ejercer aquellos que han recibido misericordia. Y Él dice: entrad al reino, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. El Señor Jesús habla en primera persona. Ustedes me vieron con hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recogieron. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, lo hicimos de pronto con otras personas, pero a ti nunca te vimos en esa condición. Ni siquiera nos dimos cuenta que eras tú. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo sucedió eso? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Así que uno puede decir, el mismo Señor se está identificando con aquellos más pequeños, con aquellos débiles que tienen necesidad. Y alguien le escuché citar en este versículo: da a Jesús de comer, da a Jesús de beber, porque cada vez que lo haces con alguno más pequeño, el Señor lo toma como si lo hicieras directamente por Él. Y Mateo en el capítulo 10 dice: ni siquiera un vaso de agua que des a uno de estos mis discípulos pequeños quedará sin recompensa en el reino de los cielos. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y repite lo mismo: tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Y ellos van a preguntar lo mismo: pero a ti nunca te vimos en esa condición, vimos a muchas otras personas, pero a ti nunca. Señor, pero ¿cuándo te vimos forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Cuando pasamos por encima del que tiene necesidad, el Señor dice: es como si estuvieras pasando por encima de mí sin tener compasión.
de aquel que tuvo contigo toda la misericordia. Nosotros sabemos que la salvación no es por obras de misericordia, pero hay que ver que este texto está ilustrando las obras de misericordia que deben seguir a todos aquellos que han recibido la misericordia de la salvación. Y que debemos mirar a los que tienen necesidad como si miráramos al mismo Cristo. Y el Señor dice, recibirán misericordia. Ninguna de esas obras quedará sin recompensa. Para reflexionar, hermanos, sobre el tema de la misericordia. Si no hay ninguna pregunta, oremos. Fernando. Pastor, la misericordia forma parte también de la gracia común, no solamente a los creyentes o a los convertidos. El Señor ofrece ese don, también hay gracia común en misericordia del Señor, ¿cierto? Sí. Nosotros no debemos simplemente limitar la misericordia entre nosotros. Por eso puse el ejemplo de la mujer que dice, Señor, aún los perrillos comen de la mesa del Señor. Y es para que nosotros también como iglesia meditemos sobre cómo estamos poniendo en práctica las obras de misericordia. Por ejemplo, nuestra canasta de misericordia, y comenzar a meditar en concreto cómo podemos utilizar mejor todos los recursos que el Señor nos da para expresar el amor y la misericordia entre hermanos, y en la medida que nos sea posible extender cada día más esa misericordia hacia todas las personas que tienen necesidad y que están a nuestro alcance.